Hoy vamos a ver una aplicación de la matemática a la geometría, una bastante cotidiana. Es muy probable que en tu casa tengas un recipiente de este estilo, un recipiente donde está graduado el volumen, es decir, que si vos querés, no sé, medio litro de agua, pues sabés que lo tenés que llenar hasta acá. Si querés 300 centímetros cúbicos, pues hasta acá. A ver, el vaso medidor de toda la vida. En un vaso de este estilo, por cada centímetro que nosotros subamos, la cantidad de agua que incrementa es siempre la misma, ¿cierto? Por ende, es muy sencillo poder hacer estas marcas a lo largo del recipiente para poder indicar el volumen. Pero, ¿y si nos encontramos con un recipiente diferente? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué harías si el recipiente que tenés tiene este aspecto? Donde ya a medida que sube el nivel de agua, cada centímetro pues no representa la misma cantidad de volumen. Porque si nos fijamos, estas paredes se van abriendo cada vez más. ¿Cómo harías para graduarlo? Para poder encontrar una forma de decir, por cada centímetro que avanzamos desde la base, cuánto es el volumen que representa dentro de este recipiente. La forma rústica sería agarrar un balde que ya tenga su medidor, poner agua, ir tirando e ir marcando a medida que vas tirando agua en este recipiente. Pero ahí podrías tener primero el problema de medir mal el agua que estás tirando y a su vez el tiempo que eso necesita. Vamos a usar el poder de la matemática. Para resolver esto, comencemos por darle dimensiones a este recipiente del cual estamos hablando. Podríamos no hacerlo, podríamos trabajar de forma totalmente algebraica, pero vamos a simplificar un poco las cosas. Vamos a suponer que este es un recipiente muy grande y por eso es muy poco práctico hacer esto de estar echando de agua y midiendo cada vez. Mide 4 metros de largo y esta cara que estamos viendo, este trapecio, tiene en la base 0,5 metros, en la parte superior 1 metro, mientras que la altura es de 0,8 metros. Comencemos por recordar cómo calcular el volumen de este cuerpo geométrico. Para eso vamos a mirar la cara frontal, que es un trapecio, y lo vamos a ver desde el punto de vista tridimensional. Lo que nosotros tenemos aquí es lo que se conoce como un prisma, donde básicamente tenemos un polígono, en este caso un trapecio, el cual hemos proyectado a lo largo de una dirección, de forma perpendicular hasta alcanzar los 4 metros. Entonces, para calcular el volumen de este cuerpo geométrico, lo que nosotros hacemos es calcular el volumen de esta base, que en este caso, repito, es un trapecio, y multiplicarlo por la altura sobre la cual la hemos proyectado. De alguna forma lo pueden pensar como si estuviésemos apilando monedas que tienen forma trapezoidal. Ponemos una moneda, otra moneda, otra moneda y así de forma sucesiva. Y el volumen total de esta torre es igual a la suma del volumen de cada una de estas monedas. Así que ahora que sabemos eso, pues escribamos la expresión para el volumen de este recipiente. El volumen será el área de esta base, cuyos contornos he marcado en naranja, multiplicada por la altura, por su proyección. Y la altura son pues 4 metros. No confundan con esta altura de aquí. Esta es la altura de la cara, es decir, de esta base. Lo que nos interesa aquí es la proyección, que son 4 metros. Ahora bien, ¿cuál es el área de la base? Pues tenemos que calcular el área de este trapecio. Para eso sabemos que el área de un trapecio viene dado por la suma de las bases multiplicado por la altura partido entre 2. Es decir, 0,5 más 1, la suma de las bases, multiplicado por la altura, que es 0,8, partido entre 2. Y todo esto recordemos que está multiplicando por 4. Al hacer los cálculos, tenemos que el volumen es de 2,4 metros cúbicos. Ahora que tenemos el volumen total, necesitamos encontrar una expresión que nos diga, en función de la distancia respecto de la base, cuál es el volumen. Pues una vez sepamos eso, vamos a poder venir aquí y decimos, a ver, a los 10 centímetros, ¿cuál es el volumen? Tanto, lo marcamos. Y a los 20, ¿cuánto es? Lo marcamos. Y así sucesivamente. Necesitamos una fórmula que nos diga qué números poner sobre esta graduación, de modo que podamos saber exactamente cuál es el volumen que tenemos en ese recipiente en función de la altura. ¿Cómo hacemos eso? Los desafío. Piénsenlo ustedes. Hagan pausa en el video, agarren lápiz, agarren un papel e inténtenlo. Total, este video no se está yendo a ningún lado. Luego le dan play y se fijan cómo se hace. Pero me interesa que lo intenten y que me dejen en los comentarios sus ideas, cómo lo han hecho, incluso si lo han hecho de forma diferente a como lo voy a hacer yo. Vamos, dale, inténtenlo. Espero que lo hayan intentado. A ver, ¿cómo hacemos esto? Fíjense,
Lo primero que tenemos que entender es que, así como dijimos que el volumen total venía dado por el área de esta base multiplicado por la altura, si consideramos que solamente tenemos lleno este recipiente hasta una altura h, ese volumen se sigue calculando como el área que estamos viendo aquí, donde este es el nivel del agua, multiplicado por la proyección, que siguen siendo estos 4 metros, ¿cierto? Lo que pasa ahora es que en función de esta altura, este área claramente va cambiando. Fíjense que si esta altura estuviese hasta aquí, pues tendríamos mucha más área. Y si la altura fuese menor, pues claramente tendríamos menos área. Lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión que nos diga cuál es este área en función de la altura. Para eso recordemos que este área es el área de un trapecio y viene dado por la suma de las bases, que es 0,5 siempre, fíjense, esta base nunca cambia, más la base de arriba. Pero ahora fíjense que esta base de arriba también es variable. Tal y como podemos ver en GeoGebra, a medida que aumentamos la altura, esa base va aumentando. Por tanto, vamos a necesitar encontrar una expresión que nos diga cuál es esa longitud, esa base superior, en función de la altura. En principio, escribamos lo que ya sabemos. Este área en función de la altura, ¿qué va a ser? La suma de las bases, es decir, esta base en función de h más 0,5, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por la altura del trapecio, que es h, partido entre 2. Y todo esto recordemos que está multiplicado por 4. Fíjense que aquí tenemos el volumen en función de la altura. Bien, perfecto, pero como dijimos, tenemos que encontrar una expresión que nos diga cuál es la longitud de esta base en función de la altura. Y para eso analicemos lo siguiente. Cuando la altura es 0, es decir, cuando no tenemos nada de líquido en este recipiente, ¿cuál es la longitud de esta base superior de la que estábamos hablando? Pues observemos el GeoGebra. Si h es 0, vemos que la longitud de esa base coincide simplemente con la base inferior, es decir, es 0,5. Tendríamos este punto. Cuando h es 0, la base es 0,5. ¿Y qué pasará ahora cuando la altura coincida con estos 0,8? Es decir, cuando el recipiente esté lleno. Pues en ese caso, si la altura llega hasta arriba del todo, pues esta base va a coincidir con la máxima longitud, con 1. Por lo tanto, podemos ver que la relación entre B y H es lineal. Alguno puede que se pregunte, ¿pero por qué lineal? ¿Cómo sabes que estos puntos que encontraste no se unen mediante alguna curva? Pues simplemente tenemos que observar cuál es el perfil de esta cara. El perfil de esta cara es lineal. Por lo tanto, la relación entre B y H va a ser lineal. Si esto de aquí fuese una curva, pues no tendríamos la misma suerte. En definitiva, si encontramos la expresión que define a este segmento, este trozo de recta, vamos a tener la expresión que necesitamos para sustituir aquí. Y yo sé muy bien que para encontrar la expresión de una recta necesito la pendiente y un punto. En este caso vemos que la ordenada de origen es 0,5, muy sencillo, y para encontrar la pendiente simplemente hacemos el cociente entre este desplazamiento y este desplazamiento. Entonces tenemos que este desplazamiento desde aquí hasta aquí es de 0,5, porque representa lo que ha aumentado desde 0,5 hasta 1, y este desplazamiento es de 0,8. Por tanto tenemos 0,5 partido entre 0,8, es decir, 5 octavos. De esa forma tenemos que la longitud de esta base superior en función de la altura viene dada por esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirla aquí y luego de trabajar un poquito ya tendremos la expresión que estamos buscando. Una vez hemos sustituido aquí, nos queda de esta forma, donde fíjense que nos queda 0,5 más 0,5, que es 1, lo he puesto aquí, y luego tenemos 5 octavos de h. Fíjense que este 4 que está dividido entre 2 lo simplifiqué y puse acá un 2, y cuando distribuimos 2h en este paréntesis, pues nos queda este polinomio de segundo grado. Vemos que la relación entre el volumen y la altura viene dada por un polinomio de segundo grado. Por tanto, si lo graficamos, esto representa un trozo de parábola. Y digo un trozo de parábola porque h va entre 0 y 0,8, que es la altura total del recipiente. Una vez tenemos esta función, nosotros podemos construir una tabla. Si h vale 0,10, lo sustituimos aquí y nos dice cuál es el volumen. Si vale, por ejemplo, 0,3, también lo sustituimos y nos dice que es 0,7125. Y ahí podemos venir al recipiente y empezar a hacer estas marcas. Una muy buena forma de confirmar que hemos hecho las cosas bien es ver qué pasa cuando h vale 0,8, es decir, la altura total. Debería darnos que el volumen coincide con el volumen total que habíamos calculado al principio del ejercicio. De esta forma concluimos este ejercicio. Espero que lo hayan intentado, espero también que hayan disfrutado de este ejercicio y de ver cómo la matemática realmente está presente en todos
todos lados, hasta en esos vasitos medidores que tenemos en casa. Chao, nos vemos en el próximo video.